Bueno, hoy es un día especial porque es el último programa de esta temporada y queremos hacer algo diferente, algo que no es lo más normal que hacemos, de las entrevistas y tal, sino que vamos a hacer una mesa redonda en la que vamos a hablar sobre el tema de animalismo. Animalismo, animalistas, cómo está la situación en este momento, ¿vale? Exacto. Y vamos a tener, pues eso, en una mesa redonda hay un montón de gente. Y entre ellos pues tenemos como invitados muy especiales a María Pifarré, veterinaria del Centre Veterinari del Barriatí. También tenemos a Carlos López, de la Asociación Animalista Libera. Tenemos a Cristina Becares, abogada especializada en Derecho Animal. Y también tenemos a Iván Guijarro, que es portavoz del partido PACMA por Barcelona. O sea, tenemos una variedad, ¿vale? O sea, hay para tocar todos los palos hoy, ¿vale? Así que esperemos que esto funcione muy bien. Os voy a lanzar la primera pregunta y no me importa quién sea el primero que recoja el guante, pero me gustaría que me explicarais desde vuestro punto de vista cuál es la actualidad del movimiento animalista. A mí tengo la sensación, igual no es así, de que como que se ha frenado un poquito. ¿Es correcta mi percepción? Yo creo que no es que se haya frenado, sencillamente está evolucionando. El movimiento animalista ha tenido un despegue a mediados del siglo pasado, a finales del siglo pasado, y se ha ido desarrollando. Y la sociedad se ha desarrollado con él. Entonces, hoy en día, las necesidades de los animales y lo que la sociedad exige del movimiento animalista ha hecho que tenga que evolucionar y que tenga que cambiar. No porque no va a cuidar a los animales, absolutamente no, seguirá haciéndolo, pero ha tenido que replantearse las formas de actuación. ¿Estáis de acuerdo? Sí, bueno, yo creo que cuando acabó la dictadura partíamos de un nivel de conciencia muy bajo y bueno, pues... En todos los sentidos. Sí, desde luego. Y bueno, pues la sociedad pues intentó evolucionar, como ha dicho la compañera, para abarcar pues los primeros principios de protección de los animales, y a raíz de ahí pues sí que hubo un auge del movimiento animalista y se consiguieron logros que todavía perduran, y a partir de ahí pues bueno, ahora estamos quizá en una meseta en la cual no hemos alcanzado el nivel del resto de los países europeos, ni mucho menos, pero sí que nos hemos puesto a un cierto nivel europeo que todavía pues queda bastante para hacer. A mí me da la sensación de un poco de que como que hubo ese boom, como que hubo esa concienciación y tal, y luego ahora estamos, no sé, igual me equivoco, pero un poco... A mí me da la sensación de que más bien lo contrario. Creo que estamos en un momento histórico, en una toma de conciencia general de la sociedad, y que esto se está traduciendo también en otras formas de hacer activismo, como por ejemplo desde el mundo empresarial. Hay una eclosión de negocios veganos que están impulsando una economía mucho más ética y sostenible, y eso es otra forma de hacer activismo y de concienciar y de acelerar el proceso hacia liberar a los animales, ¿no? Del sometimiento al que le generamos. Y lo que pasa que ahora es más maduro, quizás, el movimiento animalista, y se está viendo, pues, por ejemplo, el crecimiento de las preocupaciones por la legislación. Se está haciendo debate de primer nivel en algunos momentos en televisión. Entonces creo que eso es un reflejo de que estamos en otra fase, como decía María, del movimiento, quizás pues un poco más maduro, y que está llegando a muchas más capas de la sociedad de las que llegaba antes. Espero que por fin se tenga en cuenta la opinión de los profesionales que nos dedicamos a la salud de los animales y que se nos pida opinión, que es lo que se está empezando a hacer y es lo que estamos notando desde los movimientos animalistas, que se nos está pidiendo cómo se puede trabajar mejor con los animales y cómo se puede cuidar más la salud. Y yo creo que este es uno de los grandes cambios que, bueno, hasta ahora había sido que no, y ahora sí que estamos trabajando juntos. Aunque hay algunos núcleos que todavía les falta hacer la evolución, pero sí, es así. Cuando has dicho que el movimiento animalista ha evolucionado
también a comunicarse de distintas maneras. Vemos que ahora pues hay muchas más campañas animalistas o pro animal, también se hacen mucha difusión por redes sociales, también se hacen eventos o ferias. ¿Tú crees que todas estas pequeñas acciones que pueden hacer desde asociaciones o grupos, ¿no?, activistas, sirven de algo? ¿Realmente llegan al target o al público que deberían de llegar? Bueno, pues yo como representante del Partido Animalista me siento que evidentemente vengo de ahí, vengo de esa base de activismo de calle, de asociaciones, de ayudar a protectoras. Al final, todo el conjunto del movimiento es esa suma de pequeñas acciones que van llegando poco a poco a los medios de comunicación, a las redes sociales, y creo que sí, que estamos consiguiendo que haya una evolución en la conciencia bastante notable. Para mí... Yo tengo en ese punto de vista una cosa, y es que creo que algunos de los que estáis aquí lo hemos comentado alguna vez, que es el tema de que tengo la sensación de que sobre todo en redes y en ferias y tal, al final siempre nos vamos encontrando los mismos. Entonces eso es lo que me ha hecho pensar que en esta, no freno, pero sí como esa meseta a la que te referías tú, un poco como que no hay este movimiento, sino que hay más Repito que es una percepción mía, ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que todas las acciones que se hacen hoy a nivel de calle y de redes sociales son endogámicas. O sea, no trascendemos a la sociedad en general. Como que falta llegar a esa otra parte, porque claro, en las redes sociales también vemos que hay mucha gente que contesta a cosas que los animalistas subimos y tal. No voy a decir poniéndonos verdes, que también, ¿vale? En el peor sentido de la palabra, si fuera el mejor, mira, tira que te vas, ¿no? Pero en el peor sentido, pero también incluso, o sea, como ninguneando todo este movimiento, como si esto fuera un flan, como si fuéramos un flan. Si puedo decir algo... Todo el mundo puede decir aquí. Cuanta más gente te ponga verde, mejor, porque eso quiere decir que estás moviendo conciencia. Correcto. También. De hecho, sí, yo considero que es un reflejo de esa defensa, de ese status quo que no acepta muchas veces el cambio y la evolución y está oponiendo resistencia, pero vamos, la rabieta. Sí, la reacción, la reacción a una nueva generación mucho más consciente que está impulsando esos cambios y bueno, pues hay esa resistencia que es natural. Sí que es verdad que una cosa que tienen las redes, que es que puedes llegar a mucha más gente, ¿no?, que de normal estando en la calle, pero es que las redes también, ya no solo a nivel animalista, sino a todos los niveles, ya sea político o de otros temas, polarizan mucho. Entonces, en este sentido, ¿no?, como esta defensa de la gente que no es pro animalista o lo que sea, ¿creéis que este radicalismo o la parte animalista más extrema, para así decirlo, ayuda, favorece, no favorece? Es que hay aquí un batiburrillo de opiniones también muy diversas. Sí, porque el mundo animalista, también hay que ponerlo encima de la mesa, está un poco... Es muy plural, ¿no? Hay muchas percepciones. Tú le llamas plural, yo le llamo disperso. Bueno. Pero eso ocurre en todos los movimientos sociales. Exactamente, hay diferentes grupos, quizá que tienen una comunicación pues más confrontativa, otra que busca más el sosiego, o la concienciación, la reflexión. Bueno, al final yo creo que todo va sumando y sí que es verdad que lo interesante es ver la evolución. Claro. Y siempre va a haber gente un poco más radical y que defienda unos postulados pues un poco más, de una manera incluso más agresiva a nivel comunicativo, pero yo creo que si vemos el conjunto de la sociedad, no solo aquí en nuestro país, en otros países, también en Latinoamérica, está evolucionando muchísimo y, como decía Pilar antes, no solo eso, sino que se está poniendo también el foco en lo que está diciendo la ciencia, y hay un consenso científico de que los animales pues tienen los sustratos neurológicos que dan
que dan pie a la conciencia, y eso se está empezando a integrar en la política también, y eso... En la política de algunos. Bueno, en la política... Porque hay algunos que no lo integran, y si lo integran, como digo yo, lo integran con patatas. O sea, ahí también estoy de acuerdo. Eso, hay cada uno por ahí que, vamos... De todas formas, el radicalismo siempre tiene un lado bueno y un lado malo, y es que todos los extremos son malos, porque al final se encuentran, pero te plantea cosas que a lo mejor... Básicamente porque la Tierra es redonda. Efectivamente. Pero al mismo tiempo plantean cosas que te hacen razonar y te hacen pensar. Y a lo mejor, gracias a esas ideas tan radicales, a lo mejor tú acabas desarrollando una línea de pensamiento que te ayuda. Entonces, lo importante es el escuchar y el respeto. Claro, yo más que el problema, yo no lo ubico en la radicalidad, que en sí mismo es ir a la raíz de las cosas. Creo que es algo que es un ejercicio sano que hagamos todos como individuos y como sociedad, sino más bien en la tolerancia a lo que piensan los demás, ¿no? Y entender que hay diferentes fases en todas las ideologías, y que hay que ser tolerante con quien no piensa exactamente como tú. Yo creo que el tema de la intolerancia o de la transgresión de lo que la opinión pública pueda pensar está en la base de hacerse visibilizar. Sí que es cierto que ahora, pues, no sé, las redes sociales, que están en un momento quizá demasiado ya usado y que no trasciende y tal, y la gente busca maneras nuevas, los activistas, de salir en los medios de comunicación, y es ahí donde se encuentran a lo mejor aspectos que pueden resultar un poco más chocantes, pero precisamente es esa confrontación con la moral tradicional la que le hace ser más visible y estar en los medios y salir. Vamos, que hay que seguir peleando. Sí, eso sin duda. Pues yo voy a pelear por un espacio pequeñito, porque hoy no vamos a hacer lo de jaulas abiertas al final. No. No, lo vamos a hacer ahora. Así que vamos a ver nuestro vídeo de jaulas abiertas. Impressions.cat patrocina este espacio. Hola, mi nombre es Lorena Domínguez, soy miembro del Nou Refugio Baix-Camp, un pequeño refugio que está ubicado en Riudoms, en la comarca del Baix-Camp, en la provincia de Tarragona. Somos una asociación sin ánimo de lucro que nos financiamos, y nuestra labor es financiada a través de la aportación de nuestros socios y de donativos puntuales que nos hacen particulares. Desde el año 2001 que está creada la asociación, hemos rescatado, acogido y dado en adopción más de 2.000 animales, entre perros y gatos. Recientemente hemos cambiado de localización para así tener más espacio y poder en el futuro acoger a más perros y gatos. Actualmente tenemos acogidos unos 130 gatos entre el refugio y casa de acogida de particulares. Esto es un poco debido a que también contribuimos y colaboramos implementando el método SER en la ciudad de Reus, que está a unos pocos kilómetros de aquí. Y derivado de allí, pues bueno, hay muchos rescates de muchos gatos que son abandonados por particulares y que acaban en colonias felinas que controlamos y gestionamos a través de voluntarios que colaboran de manera totalmente desinteresada y altruista en el cuidado de los gatos de la calle. Actualmente gestionamos unas 80 colonias felinas en colaboración con el Ayuntamiento de Reus, donde se implementa el método SER, y tenemos grupos de voluntarios y voluntarias que gestionan las colonias felinas, cuidando, haciendo rescates, haciendo capturas para las esterilizaciones y con el cuidado y atención veterinaria. Debido a la crisis económica actual, tenemos muchos gatos en adopción. Hacemos difusión en redes sociales, nos podéis encontrar en Instagram como Nou Refugio Baix-Camp o también en Facebook Nou Refugio Baix-Camp. Tenemos una web, refugiobaixcamp.org, y allí podéis conocer un poco más a fondo nuestra labor desde nuestros comienzos hasta la actualidad. Bueno, esta es la última protectora que presentamos esta temporada. Espero que no sea la última,
en general. Mucho menos. Pero aprovechando esta pausa que hemos hecho, a mí me gustaría echar mano de una... Tú has mencionado antes el veganismo, Iván. Vale. Pongámoslo encima de la mesa. El veganismo ha cogido mucho auge. Sí. Es evidente que, bueno, se está moviendo mucho. Hace unos años nadie se planteaba, como mucho el vegetarianismo, pero el veganismo no sabían ni lo que era. Pero, ¿se está convirtiendo en un negocio al final el veganismo o es una cuestión realmente de conciencia? Bueno, hay intereses económicos más que evidentes porque incluso las industrias cárnicas están sacando productos veganos, ¿no? Pero es que eso es parte del éxito del movimiento y del veganismo. O sea, al final lo que tenemos que cambiar es el modelo de consumo. Y para mí que sea un negocio es algo bueno. Otra cosa es que ese negocio se utilice para perpetuar a otras macrocorporaciones que puedan utilizarlo para hacer greenwashing, ¿no? Como se suele decir, para seguir explotando algunos animales, y mientras dan una opción pequeñita, bueno, eso también sucede y eso es un conflicto que tenemos que también manejar como sociedad, ¿no? Y como ciudadanos que nos implicamos en ese cambio, hay que tener eso en cuenta. Pero es parte de ese proceso y es parte... Bueno, si es un negocio, genera impuestos, ¿no? Sí, claro, sí, claro, lógicamente. O sea, que por otro lado, mira, ahí está la pregunta en realidad. Si cuando digo negocio, ¿quién se beneficia de todo esto? Si se beneficia todo el mundo o se benefician Yo pienso que nos beneficiamos toda la sociedad. Es decir, al final los beneficios de una dieta vegetariana, una dieta vegana, al final es un beneficio que nos va a repercutir a todos a largo plazo. Y esto ligándolo con lo que comentabas anteriormente, el tema de las ferias y redes sociales y otras cosas, sí que, por ejemplo, yo estoy viendo que últimamente, pongo el ejemplo de en Terrassa, con el festival que se ha llevado a cabo en las dos últimas ediciones del Vegan Fest, sí que se está llamando mucho la atención de muchas personas que a lo mejor no se lo planteaban anteriormente, y están observando cómo hay unas alternativas que son totalmente ecológicas, que son veganas, como una alimentación alternativa a la que se estaban llevando a cabo esas personas determinadas. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que gracias a iniciativas como son las del Vegan Fest, a través de estos festivales, estamos pudiendo llegar a más personas que antes no llegábamos. Las primeras ediciones no tuvieron tanta repercusión como ha tenido esta última. Esta última ha sido un éxito total. Y la que se prevé realizar de cara a septiembre de este año, 3/4 de lo mismo. Es decir, las previsiones son muy buenas. Yo es que como no me gusta la cebolla tengo un problema ahí. Se pone cebolla casi todo. De todas maneras me gustaría también decir que pensemos que todos estos negocios que generan impuestos, porque no habéis oído muchas veces ese comentario de y yo que no me gustan los animales porque tengo que pagar impuestos por los animales. Pues todos los impuestos que generan estas industrias veganas, vegetarianas y que trabajan en favor de los animales, esos impuestos benefician a toda la sociedad, tanto a la que les gustan los animales como a las que no. Por lo tanto, yo creo que eso lo que nos demuestra es que estamos todos a una. Pero eso es como todos los impuestos, es decir, al final todos los impuestos repercuten a todo el mundo, independientemente de que compartamos o no compartamos la finalidad de los mismos. Ahí estamos. Esta es la respuesta a las personas. Sí. Sí, pero sí que hay una cosa positiva, ¿no? Que aunque tú seas pro animalista y puedas ser o no vegano, el veganismo también tiene una parte fundamental para el medio ambiente, no tan solo para los animales, ¿no? Pero ahí hay estudios. voces que se han alzado ya, y yo no sé si esto es verdad o no es verdad. A ver, al final no puedes saberlo todo ni puedes estar en todas partes, pero gente que dice que si nos dedicamos al tema de plantas y tal, que nos vamos a cargar el planeta también. Yo no sé hasta qué punto esto... Eso de argumento no se sostiene. O sea, una alimentación que se basa en Pero, por ejemplo, en este año, sí, en concreto, tenemos un problema con el agua, tenemos un problema, claro. Precisamente porque el consumo de carne implica un 90% más de agua que el consumo de proteína vegetal. Al final creo que no es no solo o uno o la otra, es el balance, ¿no? Porque el problema que nos estamos dando cuenta que es que estamos sobreconsumiendo niveles de carne que ni nuestro cuerpo necesita, ¿no? Pero bueno, esto también... Claro, sí, quería matizar eso, que el veganismo no es solo para los veganos. O sea, el veganismo es algo para todo el mundo y que reporta beneficios para toda la sociedad.
Y volviendo al tema de la gestión del agua, pues claro, si en Cataluña, por ejemplo, el 70% de los acuíferos están contaminados por las macrogranjas y por los purines. Entonces, ese agua luego tiene que irrigar las cuencas de las que nos abastecemos en las ciudades. De hecho, y las es granjas... el consumo de carne directamente el que está generando esa escasez de agua, porque además tenemos que darle alimento a ese ganado, Sí. a esos animales que se utilizan como ganado. Pero la ganadería, o sea, tú dime si es correcto o no es correcto, porque son simplemente voces que me han llegado, pero parece ser que precisamente lo que es la ganadería extensiva no está eliminando la ganadería intensiva. No. Es decir, a pesar de que ya no hablamos de veganismo en particular, sino de ganadería, pero se ha intentado hacer una ganadería más ecológica, más, en fin, entre comillas, más bien llevada. Sin embargo, no está eliminando las granjas de ganadería intensiva. Es imposible por una cuestión de la extensión que requiere. Entonces, o sea, se habla de que es más ético para los animales, que es correcto, pero a nivel de extensión, pues ocurre que necesitas más tierra, más terreno, y al final hay un dato que es demoledor. Para cultivar 1 kilo de trigo hacen falta 400 litros de agua. Para obtener 1 kilo de carne vacuno hacen falta 20.000 litros de agua en todo su proceso productivo. Wow. Ese es un dato importante, De todas porque maneras, marca mucho la diferencia. De todas maneras, pensemos que enfocándonos a los cultivos, el gran error es hacer monocultivos, ¿vale? Porque de repente ahora todo el mundo consume soja. No, es que ahora todo el mundo consume tal. Ahora, es que ese es el gran error. Lo que tenemos que hacer es, evidentemente, abastecernos de los vegetales y de lo que se cría en nuestro alrededor. No necesariamente tenemos que comer todos lo mismo, porque de repente ha habido la obsesión durante mucho tiempo de tomar soja. Se han esquilmado zonas boscosas de varios lugares del mundo para plantar soja. Exacto. No es esto. O sea, el gran error está en el totalitarismo. Todo el mundo igual. Ese es el gran la problema. soja no es para consumo humano, es precisamente para consumo de ganado. animal, de ganado. Claro. Pero nosotros comemos soja, tomamos soja. Claro, Sí, pero es insignificante. diferentes formas. el Es 70, insignificante Claro, en el proporción. porcentaje no es... más entre el 60 y pico, el 70% del cereal que se cultiva va para el ganado. Entonces estaríamos hablando solo de un 30% de esa soja, que no es la que está trascendiendo. Bueno, No es la la que está soja, como te podía haber dicho otra cosa, deforestando. quiero Claro. decir que cuando tú dedicas una tierra Sí, exclusivamente eso a un totalmente. tipo de cultivo, Es la totalmente. esquilmas, la destrozas Totalmente. Sí. y haces que luego el tiempo de Son cosas- recuperación sea mucho mayor. Mientras que si nosotros vamos comiendo los vegetales y las cosechas que tenemos a nuestro Autóctonas. alrededor y en Sí, temporada, es muchísimo más inteligente Pero y eso- contribuimos a un Pero eso a un es una equilibrio. cosa que requiere de una cultura y de un... O sea, de Todo una en la vida de requiere cultura. Ya, claro. Hay un tema muy importante en esto, que es que el hecho de que la gente consuma carne y la consuma tan barato es precisamente porque la soja está subvencionada. La soja de consumo animal, no la soja de consumo humano. Por eso los precios de la carne están en función de la producción de soja. Incluso muchos países abaratan el precio de soja para ser más competitivos a la hora de producir carne animal. Wow. Pero los cambios de hábitos yo creo que requieren un movimiento bastante más intenso a nivel de información y a nivel de cultura, pero de cultura empezando por los más pequeños. Sí, Es decir, esto eso y de información sobre todo, porque realmente mucha gente está viendo el movimiento animalista y el movimiento vegano en este caso también un poco como una fantasmada, como que mira estos piraos, es un poco... Hay mucha gente que... Sí, pero yo pienso que, es decir, que no tanto como antes o como... Hombre, ya no van insultando por la calle, esto está claro, pero... Yo pienso que está mucho más normalizado que hace 10 años. Sí, Está sí, mucho claro, más claro, normalizado. que hace 3 también. Y que hace 3, sí, pero ya me voy un poco más para... Sí. Pero, bueno, pero aún así hay gente... Pero ya no es gente que está dudosa, ¿no? Ya es gente que
Sí, pero es como gente muy que no vas a gente- poder sacar de ese, o sea, Exacto, de ese sus fanatismo casillas. radical. Es decir, no vas a poder sacarlos de ahí. ¿Me permitís meter una cuña? Esto es como el mundo taurino, o sea, hay gente a la que no le vas a convencer de que se elimine. Y cierro paréntesis. Claro. Y una cosa más, o dos. Estamos hablando de todo esto, pero ¿hacia dónde va el animalismo? Y sobre todo, ¿cómo va? O sea, ¿cómo va? ¿Cómo ¿Hacia dónde deberíamos vamos ir? y de qué manera deberíamos de ir? Pues enlazándolo con lo que comentabas antes, creo que es fundamental que incidamos en la política, precisamente porque desde la política se puede hacer mucha pedagogía. La legislación, una de las cosas que facilita son los cambios de conducta hacia una corriente pues más equilibrada, ¿no? Y creo que desde la legislación se puede trabajar hasta el infinito. En esa De acuerdo, es incidencia política y educación, básicamente. Yo voto por educación. Yo pienso que sin educación, por mucho que exista la política, si no hay la educación de base, Porque es no vamos que- a poder solucionar nada. Como las, En el sentido de implementar tenemos que educar la en escuela. empatía, tenemos que educar en empatía a los niños y niñas que mañana serán los adultos. Si no educamos a estos niños y niñas con empatía hacia los animales, por mucho que tengamos políticas legislativas que nos favorecen, al final están para dar cobertura allá donde no llegamos como personas. Es decir, nos marcan unos límites las leyes que nosotros como personas necesitamos que nos vengan acotados. Si desde un inicio enseñamos, educamos para que la gente respete al resto de animales con los que convivimos, llegará un momento en el que castigar no será necesario. Me refiero, por ejemplo, a las modificaciones del Código Penal. O obligar a la gente a cómo tiene que tener un animal con el que convive, Claro. no es necesario porque ya saldrá. Es decir, es Naturalmente, importante sí. esta educación para no tener que llegar luego a ciertos límites. Yo creo que los niños, hoy en día, a día de hoy, tienen más empatía que la mayoría de mayores con el tema de los animales. No sé si estará condicionado por el tema de televisión, por el tema de redes o lo que sea, no lo sé. Y no me estoy refiriendo a los dibujos animados de Walt No, no, Disney, no. ¿vale? No. O sea, Lo que pasa es que hay ni un- mucho menos. Hay un dicho que dice que los niños quieren a los animales, pero la educación les vuelve contrario. O sea, cuando te que haces es eso, adulto, o sea, yo claro, creo es que, cuando te que vuelves como que de enemigo, ¿no? serie está ahí, Totalmente. pero luego se inhibe. Claro, sí. Yo creo que ahora los niños sí que están más concienciados porque ya no solo vemos animales que están en el campo o animales que son guardianes, ¿no? En tema perros o gatos más de la calle, ¿no? Ahora está mucho más regulado, la gente tiene mascotas, las saca por la calle, ¿no? Hay muchos perros de terapia, ¿no? Que también están en contacto con los perros, hay con las personas, etc. Yo creo que sí que hay una... ¿no? Esa humanización... Hago un de- apunte, y es que muchos colegios, a fecha de hoy, en 2023, siguen ofreciendo como excursiones de final de curso ir al zoo. Sí. Esto, esto Sí. ahí ya es cosecha propia Sí, personal no, mía. pero sí. Es decir, no puede ser. En la clase de mis hijos son los únicos que no van a las excursiones del zoo todos los años. El resto van. Y mis hijos son los únicos que se quedan en la Pero escuela o con la cuando abuela me he porque no van. referido- Cuando Entonces, me ya, pero eso es refería a eso, educación. no me refería a eso, a lo que a lo que hacen los mayores que indican a los niños que hay que hacer. Vamos al zoo a ver cómo un niño de la clase dice yo no voy, tus hijos dicen yo no voy. Es raro que un niño allí sea capaz de esto, a no ser que tenga detrás todo un aval como es el vuestro, ¿vale? Pero lo que es la esencia del niño, en realidad no va al zoo con el concepto que tenemos algunos adultos de lo que es el zoo, sino que va por esa maravilla de los animales, de ver a los animales, de ese amor, entre comillas, Claro. que aún no saben casi ni desarrollar. Claro, pero por ¿sabes? eso precisamente tienes que educar y explicarle. Claro, pero eso es de los adultos. Explicarle a los pequeños el por qué están ahí esos animales y que eso no es una situación normal. Pues precisamente esto, al final a los niños lo que les tienes que enseñar es que esos animales no viven ahí por ser es decir, un mono no vive en Barcelona porque sí, Claro. no Pero es su hábitat. ¿Y por qué se permite que exista el zoo? Pues a mí eso es lo que me gustaría. Es decir, Por pienso eso- que ahí hay que es que luchar. claro, pero es que la educación es algo político también. Y la política tiene que ir de la mano de la educación. O sea, tenemos que precisamente trasladar a la política ese nivel de conciencia que tiene la sociedad, que normalmente va con mucho retraso, quizá con 20 años de retraso, porque es una reivindicación histórica el hecho de cerrar el zoo. Sí. Bueno, es que el zoo es un remanente de la época imperialista donde
Sí. Las grandes fortunas iban a cazar a África, traían aquí ejemplares exóticos y los También es exponían. verdad que esa era la única manera que tenían de aquí de ver aquellos animales que jamás Efectivamente. verían de ninguna otra manera, Claro. mientras que hoy en día tenemos la posibilidad Sí. Estamos de en ver lo que 2023, quieran. National Geographic. es No, el no, no, premio. no, eso no es una excusa, ¿eh? Solamente es una explicación de lo que, de cuáles serán los motivos. De De todas todas Pero maneras, yo soy anti-zoo, ya lo sabes. o sea. Quiero Sí, 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 descartar la opción de que el zoo es viable de cerrarlo. Es totalmente inviable. En el zoo de Barcelona hay más de 2.300 especies. Eso también. Más de 2.300 animales de 180 especies y no hay santuarios para todos. Entonces, Tienes toda la razón también. única opción sería Hay que- lo que dice la ordenanza municipal, que es no reproducir animales que no estén en programas de reintroducción en su propio hábitat. Y Vale. eso se sigue incumpliendo. Pero sí que es Se sigue importante. incumpliendo. Sí. Y está Incumpliendo. denunciado además. Claro, claro, eso- Contencioso Ostras. administrativo. Es contra el antidemocrático ayuntamiento. lo que se está haciendo con el zoo, porque no se ha procedido a la reconversión y precisamente lo que tenemos que evitar es que sigan yendo niños y se siga mercantilizando con la vida de los animales, porque el zoo sirve para eso. Sí, sí, sí. Sí, pero a ver, por Ari, una tenemos parte que yo te irnos. entiendo, pero por otra parte Tenemos hay, que irnos ya. unos animales que necesitan unos cuidados, necesitan una alimentación y si Perfecto. no hay ingresos tendría que sacarlo de otra partida presupuestaria del ayuntamiento. Entonces, bueno, complicado, manejar el tema. Para eso tenemos que tener poder, los animalistas, tenemos que Ya. tener poder dentro de la política, porque si no, eso va a quedar en manos de gente que no le importan los animales, que es lo que está pasando. sí. Pues mira, Tenemos que terminar, lo siento. sí, no, vamos a hacer una cosa. Se nos ha ido. Vamos a poner la pregunta ya para cerrar ya el programa de esta Sí. temporada. La última pregunta que nos dejó nuestro último invitado, ¿vale? La responderemos de uno en uno y luego miramos brevemente de, Una sorpresa. aparte de esto, cuál sería una propuesta de futuro, ¿no? Para involucrar todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿vale? Para Entonces, involucrar a los políticos. A los políticos. exacto. Como una Brevemente. idea que tengáis. Pero primero escuchemos la pregunta que os han dejado, que Exacto. normalmente la responde uno, pero hoy esto va a ser un coro. Vamos todos. Vamos a por ello. Todo este tema medioambiental que nos implica pueda llegar a mejorar o pueda tirar hacia adelante. Vale, pues pregunta entendidísima, clara, concisa y brevemente a ver si la podemos responder. Si quieres, te doy paso, María. Pues yo reciclo. Reciclo no solo en mi casa, sino también en mi clínica. Sorprendentemente no es algo que me haya encontrado cuando he visitado a mis compañeros. Pero sí, se recicla todo en la clínica y se recicla todo lo que se puede en casa. Y por separado siempre. Absolutamente. Reciclar todo junto No, sí, no, pero hay no suele productos, ayudar. hay productos que los tienes que despiezar. Sí, sí, Eso me también es refiero. verdad, claro. Las jeringuillas, las agujas. Exactamente. Pasamos contigo. A ver. Bueno, yo además de reciclar todo lo que puedo, obviamente, y tener un consumo lo más ético y sostenible, pues intento ayudar desde la política, desde el Partido Animalista con el medio ambiente, precisamente a que se implementen las medidas de protección ambiental y animal cuanto antes. Vale. Perfecto. Pues Carlos. Pues bueno, consumir productos de proximidad, Vale. no consumir productos de origen vegetal y sobre todo una cosa ¿De origen fundamental, vegetal? perdón, de origen animal, he dicho vegetal. Me he quedado así. Sí, y sobre todo una cosa muy importante, estar organizado. Pienso que es la base para poder implementar políticas que luego lleguen a los políticos o que se les hagan llegar y crear una evolución moral de la sociedad que falta nos hace. ¿Te han dejado algo, Cristina? Sí, yo añadiría a todo lo que han comentado, lo cual puedo compartir íntegramente, también el prescindir de elementos que son de uso desechable, como por ejemplo en el despacho pues no tenemos vasitos, pues como o sea, hay en muchos Cartón. sitios vasitos que se pueden tirar, no, tenemos tazas que las vamos limpiando, es decir, hacemos uso de materiales que sí que se pueden reutilizar de forma constante para no malgastar innecesariamente y no afectar negativamente al medio ambiente. Súper. Muy Pues no bien. se han puesto en un aprieto, ¿eh? Porque Lo han han bordado, especificado sí. perfectamente, variadamente. Bueno, muy bien, o sea, estáis aprobados. Va. Gracias. Vale, no sé si queréis decir alguna cosa más con respecto a lo que decíamos de concienciar a los políticos. Si alguien piensa o tiene alguna idea de decir, Propuesta.
para hacer llegar. Claro, aquello de decir, oye, ¿qué tal si os planteáis tal cosa? Por, no sé. Bueno, ahí ya podríamos entrar en diferentes tipos de activismo, ¿no? Y ahí ya nos alargaríamos indefinidamente porque hay algunos que ya están trasnochados, otros que están vigentes y otros que son transgresores, que ahí ya cada uno que tome sus decisiones morales y legales. O sea que en realidad no hay mucho, lo de la pistola en la cabeza provocando, no, ¿verdad? No, pero provocar no a veces no va mal, no de forma violenta. Yo añadiría el hecho de que puedes hacer pensar a muchos políticos de muchas formas concretas. El problema es cuando se tiene que negociar en según qué administraciones, y el animalismo en ocasiones queda como una moneda de juego para poder pactar en otras cosas. Entonces ahí es cuando tenemos un problema grave. Entonces tú puedes hacer plantear cosas a los políticos, pero en el momento en el que pasan otros puntos por delante ya tienes un problema. Exacto, yo iba a compartir el mismo punto, ¿no? Que parece que hay mucha gente lo comenta, ¿no? Si es que si hay problemas con la gente por la calle, ¿por qué no nos estamos preocupando por los animales? Sí, todo es importante, obviamente, pero es que parece que siempre hay prioridades por delante de temas así. Históricamente, el animalismo y los problemas por el tema de los animales siempre, esto me lo dijo a mí una persona que estaba metida en política, me dijo, siempre están abajo, en el último cajón, debajo de todo. Ya. Hace tiempo también, ¿eh? Hace tiempo. Yo lo único que pediría a los políticos es lo mismo que le pido cada día a la gente con la que trabajo y a la gente con la que me encuentro. Honestidad, es lo único. Si eres honesto, tienes que cumplir lo que has prometido. 100%. Que yo sé que tú lo harás. Hacemos el último apunte con Iván. Pues precisamente yo lo que creo que es más necesario que nunca es que los activistas pasen al lado político, y creo que la función del Partido Animalista es precisamente abrir ese camino dentro de la política, generar presión en los demás grupos políticos, y que cuanto más fuerte sea un partido animalista, con el medio ambiente en este caso, pues más presión vamos a hacer en la sociedad, y creo que yo animo, como hacía Corín Pelunchón en su manifiesto animalista, a que la gente, yo como educador canino, pues puedo aportar mi conocimiento, ella como abogada, ella como veterinaria, todos tenemos que sumar creo que en ese cambio político que necesitamos, y os animo a que os suméis. Súper bien. Perfecto. Grandioso. Vamos a terminar. Muchísimas gracias a los cuatro. Gracias. Es el último programa, como hemos dicho. Antes de terminar, me gustaría recordar que tenemos gente detrás de las cámaras que sin ellos no se podría hacer esto. Rocío Fernández y Xavi Fuster. Nuestro Xavi Fuster. Bueno, no voy a hablar. Entonces, para terminar, porque antes hemos avanzado lo del tema de las jaulas abiertas. Ahora vamos a pasaros un vídeo que hemos preparado. Me gustaría que os quedaseis hasta el final, porque hemos puesto una frase al final que podría servir para una campaña política, además. Me gustaría que lo vierais hasta el final, porque es un agradecimiento a todas las protectoras, a todas las asociaciones que esta temporada nos han permitido entrar en sus zonas, en sus lugares, nos han dado a conocer, y que son todas de la zona de Cataluña. Mirad este vídeo que os va a encantar.
Bueno, este ha sido el homenaje, el pequeño homenaje a todas las protectoras, asociaciones y demás que hemos tenido en esta temporada. Esperamos que la temporada que viene sean muchas más, y es la manera de que sepáis que quizá cerca de vuestra casa, cerca de donde estáis, hay un sitio donde ir a adoptar, y no necesariamente tenéis que ir al Quinto Pino o estar buscando como desesperados. O sea, bueno, hay sitios cerca, mayores, menores, etcétera, donde se puede ir a adoptar. Así que, ya lo sabéis. Señoras, señores, muchas gracias por todo. Nos vemos la temporada que viene. No nos olvidéis, ¿vale? No os olvidéis que nos hemos esforzado mucho. ¡Hala! Nos vemos. Adiós.